Vamos a continuar con nuestros vídeos y ahora vamos a hablar de otras estructuras de datos muy parecidas a las listas que se llaman las tuplas. Las tuplas son conjuntos de elementos de diferentes tipos y están, igual que las listas, están indexados, es decir, se puede acceder a ellos con un índice. El primero de los elementos sería el 0, y a partir de ahí el 1, el 2, hasta cada elemento tendría un número de orden por el cual podríamos recorrer la tupla. Y la diferencia que tiene con respecto a las listas es que las tuplas son inmutables, es decir, que el contenido, el valor de uno de los elementos no se puede modificar. Vamos a ver algunos ejemplos. Directamente podemos crear una tupla que vamos a llamar tupla 1 y la vamos a... bueno, la característica a nivel de sintaxis es que las tuplas están encerradas entre paréntesis, mientras que las listas se encerraban entre corchetes. Si yo quiero crear un elemento con 3 valores, el 1, el 2 y el 3, la puedo imprimir, print tupla 1, lo ejecuto y aquí vemos los 3 elementos. Si yo quiero acceder a uno de ellos, como están indexados, por ejemplo, yo quiero ver el primero, sería así, ¿no? Sería, yo quiero imprimir el elemento 0, sería el primero de los valores, por lo tanto el 1, ¿veis? Y luego podría también utilizar la misma sintaxis que en las listas en cuanto a usar rodajas o conjuntos de elementos. Si yo quiero imprimir los dos últimos, podría recurrir al índice. Si recordáis de la notación anterior, si yo pongo como índice de comienzo el -2, sería el elemento penúltimo, y si dejo 2 puntos y el resto vacío, me va a recoger una rodaja que representa a los 2 últimos elementos. Las tuplas son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo intento hacer algo así, tupla 1, el elemento 0 le intento asignar un valor diferente del que tenía originalmente, al ejecutarlo me va a dar un error. ¿De qué manera podría yo modificar uno de los elementos de la tupla? Pues en este caso no tendría más remedio que construirla de nuevo utilizando la sintaxis de las rodajas. Por ejemplo, si yo quiero modificar ese primer valor, puedo hacer así: tupla 1 igual a el primer elemento, que es el que voy a modificar, voy a decir que sea un elemento 2, ojo con esta sintaxis que ahora le explico, más, y el más aquí tiene el sentido de concatenar elementos, conjuntos de elementos, mejor dicho, y cojo el resto de la tupla, es decir, por ejemplo, menos 2 puntos, igual que he hecho antes. De esta manera, el valor de la tupla será este. Hemos modificado el primero de los elementos, que este era, bueno, el objetivo que tenía este ejercicio, ¿no? Sustituir el primer elemento por el número 2. Fijaos en la sintaxis que he utilizado aquí. ¿Por qué tengo que escribirlo de esta manera? Porque estoy utilizando el operador más entre 2 elementos que son 2 conjuntos de datos. Aquí tengo a la derecha un conjunto de datos. Un conjunto de datos es una secuencia. En este caso es una secuencia tipo tupla, ¿no? Es una secuencia que está formada por 2 elementos que estarían encerrados entre un paréntesis. Pues si yo quiero operar con la operación concatenación, tengo que utilizar 2 elementos del mismo tipo de datos a los 2 lados de la operación. Si esto es una tupla, pues aquí tengo que utilizar otra tupla. Esta sería una tupla de un elemento y esta sería una tupla, pues, de los elementos que sea. Y lo que va a hacer el signo más, o mejor dicho, el operador más, va a hacer concatenar ambas tuplas. Este es el resultado. Vemos más sobre concatenación. Vamos a añadir a tupla 2, que tenía este valor, vamos a añadir el elemento con valor 3. Pues simplemente escribimos así: tupla 1 es igual a tupla 1, si quieres, más el elemento 3, pero en sintaxis de tuplas. Lo imprimo y ahí lo tenemos, ¿vale? No vamos a hablar más de tuplas porque al final se utilizan con las mismas la misma metodología, no métodos, ojo, porque las tuplas tienen unos métodos diferentes, pero porque muchos de los métodos de listas no funcionan en tuplas,
pero la idea es muy similar. Y la principal diferencia con respecto a las listas es que las tuplas son inmutables. Vamos a ver ahora otra estructura de datos un poco más complicada y que es característica de Python y que le da mucha potencia a este lenguaje. Es la estructura de tipo diccionario. Un diccionario es un conjunto de elementos en los que cada uno de los elementos tiene una pareja clave-valor. La clave es un elemento único en el conjunto del diccionario, es decir, cada uno de los elementos tiene una clave única. No puede haber la misma clave repetida en diferentes elementos. El valor sí puede ser algo repetido. No son listas, no son en principio, no son inmutables, es decir, son mutables, un diccionario se puede cambiar, no están ordenadas en principio y no son secuenciales, pero sí podemos generar, a partir de un diccionario podemos generar las listas, por ejemplo, la lista de todas las claves o la lista de todos los valores, y podríamos utilizar esas funciones para recorrerlo, para operar con él. Ya veremos que tiene muchas aplicaciones prácticas. La clave puede ser cualquier tipo de datos, pero se suelen ver muchos diccionarios en los que la clave es de tipo texto, pero también puede ser una clave numérica. Por ejemplo, vamos a crear aquí un diccionario que va a estar formado por estos elementos. Clave, valor. Es un poco, bueno, no tiene mucho sentido. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar que podría ser un diccionario, como su propio nombre indica, podría ser un diccionario para traducir idiomas. Lo haremos un poco más adelante. Pero aquí he cogido directamente el ejercicio que viene en el curso de Cisco, para que os suene familiar. Si ejecuto directamente esta celda, me imprime el diccionario, es decir, imprime lo mismo que hemos visto aquí. Pero yo quiero imprimir solo un valor. El valor correspondiente a la clave cat, pues directamente puedo decir que me imprima el valor de la clave cat, es y, a ver, vale, no es que no quería separarlo, perdona. Vale, ahora sí. Es, y ahora voy a escribir cuál es el valor. Pues solamente hay que llamarlo mediante el nombre de la variable, es decir, el nombre del diccionario, y poner entre corchetes la clave. Y ya está. El valor de la clave cat es chat. La clave cat, el valor es chat. Vamos a ver una aplicación. Bueno, antes de ver la aplicación, un detalle más es que estos elementos son mutables, podemos modificar el valor de una determinada clave. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo decir que voy a modificar el valor de la clave horse. Pues nada más hay que decir el nombre de la variable, pongo aquí la clave horse y le digo que ahora esa clave va a tener un valor diferente, la vieja, por ejemplo. Si yo ahora imprimo el valor de horse, pues me dirá que es la vieja. Voy a utilizar aquí también, voy a aprovechar esta celda para cambiar, en lugar de imprimir solo un valor, voy a imprimir todos. Y para imprimir todos yo puedo utilizar un método que es el método keys. El método keys me devuelve una lista con todas las claves de un diccionario. Si yo digo for key in diccionario.keys, este es el método, esto me genera una lista. Entonces la variable key va a recorrer la lista. Voy a ver qué es exactamente lo que se obtiene, ¿no? Pues se obtiene esto. Por cada uno de los elementos voy a poner aquí la clave, voy a poner un símbolo como una flechita y voy a poner aquí cuál sería el valor de esa clave. Así vemos un poco el sentido que tiene esto. Lo ejecuto y como veis, clave, valor, clave, valor, clave, valor. Voy a imprimir el conjunto de valores del diccionario. Directamente se puede recurrir a print
Si yo utilizo la función print con una variable de tipo diccionario, pues me va a imprimir todo. Si yo quiero que me imprima solamente los valores, pues me genera, también puedo utilizar el método values. El método values me genera una lista con todos los valores de ese diccionario. Y aquí tenemos los valores. ¿De acuerdo? Puedo ordenarlo llamando a sorted. Sorted es una función que existe también en las listas, la vimos en alguno de los vídeos anteriores. Entonces aquí, por ejemplo, voy a partir de un diccionario que le voy a llamar traductor, con unas cuantas palabras en inglés traducidas al español. La palabra en inglés sería la clave y el valor sería el significado en español. Me dice imprimir el conjunto de pares clave-valor. Pues, y además, ordenados alfabéticamente. Bien, pues entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo, en fin, operar para ordenar alfabéticamente, pero tengo una función que me lo hace automáticamente. Entonces yo puedo decir for pareja in, y ahora aplico la función. Perdón, esto lo voy a hacer aquí más abajo. Esto lo voy a hacer aquí. Aquí voy a imprimir todo el diccionario. Voy a dejar, antes de llegar ahí, voy a quitar esto. Voy a ver voy a imprimir directamente con la función sorted. Voy a llamar a la variable traductor, es decir, al diccionario traductor, pero voy a imprimir los ítems, que es, y así vemos el otro método que nos faltaba por ver. Más arriba hemos visto que hay un método values que me devuelve una lista de valores, hay un método keys que me devuelve una lista de valores, de claves, y hay un método item, ahora sí, que me devuelve, si lo imprimo, me imprime los ítems. ¿Qué son los ítems? Esto es un ítem. Un ítem es un conjunto clave-valor. Aquí tengo otro conjunto clave-valor, ¿vale? Es por conocer esta función. Y ahora que conocemos esta función, simplemente, ahora vamos a utilizar directamente el sorted como quería utilizarlo al principio. Es decir, voy a imprimir para cada uno de los elementos, ¿vale? Para cada uno de los elementos, recordemos que ítems te da todo junto, ¿no? Para cada uno de ellos lo va a ordenar, y una vez ordenado, yo ahora puedo imprimir el ítem, por ejemplo, yo podría imprimir el ítem directamente con pareja. Y vemos qué es lo que sale. Sale así. Si yo quisiera hacerlo un poquito más estético, bueno, pues yo podría recorrer la lista de esta manera, perdón, el diccionario. Podría recorrer solamente las claves, ¿no? Por ejemplo, por palabra, in, y ahora ordeno las claves. Traductor, punto, keys, y ahora le digo que imprima la palabra y luego la flechita, esto me he inventado antes, y a continuación el valor de la palabra. Traductor con el índice palabra. Y esto me genera la correspondencia de palabra en inglés y palabra en español. Muy bien, vamos a cortar este vídeo aquí. Hemos visto una presentación general de estas nuevas estructuras, tuplas y diccionarios, y en el siguiente vídeo vamos a ver un ejercicio en el que combinamos el uso de tuplas y diccionarios. ¿De acuerdo? Nos vemos.